Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta nueva clase sobre el módulo SQL. Vamos a ver ya hemos visto los fundamentos de SQL y ahora vamos a seguir con la ampliación de los comandos y vamos a desarrollar todo casos prácticos, así nos van calzando estos conocimientos que vamos adquiriendo y podemos aplicarlo casi en la vida real. Acá tengo la última presentación que dispusieron ustedes cuando tomaron la clase sincrónica y ya han visto los fundamentos, sobre todo de consultas, creación de tablas y una serie de sentencias que son de SQL. Ahora lo que voy a hacer yo es integrarlas un poquito más para que vayamos viendo como todo un proceso de uso de la base de datos. Voy a minimizar esto y voy a abrir el SQL Studio. Yo lo tengo ya anclado acá a la barra de tareas por si alguien quiere hacerlo. En general yo los programas que más utilizo los anclo a la barra de tareas y entonces están más fácilmente accesibles. Yo creé una tablita pequeña, eh, me imaginé como una empresa, un restaurante por decir, y creé algunas tablas que son clientes, los productos, las ventas sobre esos productos y cada venta o factura tiene varios ítems, así que están los ítems que se han vendido en cada venta. Ese sería un esquema pequeñito, pero la idea también es seguirlo potenciando para que veamos cómo se hace. En clases anteriores yo les mostré cómo se creaba una tabla. La idea de esto también es seguir perfeccionando esas creaciones y agregar datos también a veces externos. Les mencioné también toda esta serie de datos que podemos obtener libres, eh, datos abiertos a Argentina, datos abiertos a Mendoza, y así hay muchas entidades que tienen a disposición esos datasets para que los podamos usar en nuestra base de datos o para que también los vinculemos, realicemos algún tipo de estudio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una base de datos que desconozcamos es ver la estructura. Eso en SQL lo podemos hacer de muchas formas. En SQL Studio, que esto es una interfaz, acuérdense que esto es como un programa cliente, se denomina, que nos permite ejecutar sentencias SQL y algunas sentencias las ejecuta automáticamente y nos devuelve visualmente las estructuras. Toda esta estructura, para mostrarla acá a este programa, está realizando por debajo una serie de códigos en SQL para obtener la forma de esta estructura. En este caso, por ejemplo, la tabla de clientes. Yo podría tranquilamente ir haciendo clic aquí y me muestra por lo menos un preview de las columnas que dispone. Sino la otra posibilidad en esta herramienta es hacer doble clic sobre la tabla y se me abre una ventana con más detalle. Esta forma de mostrar las tablas se ha generalizado, o sea, en otras herramientas van a encontrar aproximadamente la misma disposición de ventana y la misma disposición de estructura, así como un árbol, en donde pueden navegar las distintas estructuras que tiene dentro de la base de datos, los objetos. En este caso estamos hablando de tablas. Tablas, índices, van a poder recorrer todos los objetos que contiene una base de datos. En este caso yo al dar doble clic, lo primero que se me despliega es la estructura de esa tabla. Entonces acá yo puedo ver que tiene una clave primaria creada, un autonumérico. Eso hablamos escuetamente en clases anteriores. Todas las tablas tienen que tener un identificador único. No es un capricho, sino que después nos facilitan las búsquedas, nos facilitan la unión de una o más tablas. Entonces, en general, en los diseños modernos de base de datos, en los diseños que se hacen ahora, siempre se les crea un identificador. A pesar de que puede tener ya un identificador, por ejemplo, el documento es una clave, por decir, única para buscar a una persona, pero a pesar de eso se le crea un
un identificador que sirve como clave primaria. Eso se hace por muchas razones. Una de las razones principales es que, por ejemplo, al momento de cargar a un cliente, el cliente, por ejemplo, no dispone del documento. Si no tuviera el documento a disposición, no lo podríamos cargar en el sistema. Entonces, eso es un bloqueo para esa carga de datos que necesitamos realizar. Y por eso se selecciona a veces un identificador que sea parte de los datos. Así es más sencillo un montón de procesos que en la vida real se ejecutan en distintas etapas, como esto que estoy mencionando. Cuando quiero cargar un cliente en una base de datos, a veces no tiene toda la información para cargarlo. Entonces, lo apropiado es preparar la base de datos para esas contingencias. En este caso, este diseño propuesto ya lo creamos con un identificador aparte de los datos. Es un identificador que es autonumérico. Si yo le doy doble clic acá, van a ver que está seleccionado como clave primaria. Y acá en configuración está marcado esto que se llama autoincrementar. Eso significa por cada dato que yo inserte en esta tabla, automáticamente acá le va a dar el código 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Siempre empieza por el 1 y hasta el infinito, o sea, sigue creciendo. Acá yo no puse el documento, ya después les voy a explicar por qué no lo hice, pero no pasa nada. En realidad esta tabla, esto es una base de datos de juguete para probar y para mostrar estas funcionalidades de cómo se usa una base de datos cada vez más real. Y así acá, en cada tabla van a ver que hay un identificador creado, el tipo de venta, en producto también hay un product ID y en ventas hay una venta ID. Eso es una forma estándar moderna, sobre todo de definir una clave primaria en una tabla. Muchos es por los motivos que mencioné, pero les puedo dar muchos más motivos. Por ejemplo, a veces esta clave ya no es un numerito, sino es como un código que es único, que no se repite nunca, que es un código que se genera como al azar, pero eso permite que siempre que yo inserte un cliente nuevo, automáticamente queda único. Y yo podría tener tablas de esa forma multisucursal, por decirlo, o tablas distribuidas. Podría tener una tabla acá en una sucursal de clientes y en otra sucursal la misma tabla de clientes, y si algún día fusiono esos dos datos, nunca un cliente va a tener un identificador igual que otro cliente. Nunca. Eso es un algoritmo complicado, pero siempre elige un código único. Entonces, a medida que las tablas y la base de datos se hacen más complicadas, empiezan a aparecer nuevas estrategias de cómo crear identificadores, cómo usar mejor las tablas, etcétera. Por eso vamos pasito a pasito, le vamos añadiendo cosas al conocimiento que les estamos entregando para que vayan conociendo un poquito más cómo es en la vida real. De hecho, esta tabla, que eso es lo que les quería comentar, la generé con una inteligencia artificial. Le pedí que me creara un mini esquema y que me hiciera unas inserciones de prueba. Entonces me ahorró un montón de tiempo. Si no, me tenía que poner a hacer uno por uno. Y eso gasta mucho tiempo. Pero bueno, como era un esquema de prueba, me pareció apropiado que usar la inteligencia artificial para ayudarme a insertar datos, etcétera. Me preparó un buen set de datos. Todos estos datos se los inventó. Así que en ese sentido, cuando ustedes creen datos sintéticos que se llaman, pueden usar la inteligencia artificial para crear esos datos sintéticos. De esa forma se ahorran un montón de tiempo y los datos la verdad que están bastante bien. Me sirven para hacer pruebas. Y igual las ventas, lo hizo automáticamente. Me hizo los inserts y todo eso. Lo hace, lo genera. Actualmente las inteligencias artificiales son bastante eficientes para generar SQL y para generar algunos objetos en las bases de datos. Así que luego en el futuro, ¿no?, o en otros módulos le vamos a ir dando algunos tips de ese tipo. Ven, acá yo con esto creé la base de datos y con esto inserté datos. Después se los dejo en la plataforma para que tengan. Cometió algunos errores en las inserciones porque hubo conflictos en la foreign key, pero bueno,
insertó bastantes datos a pesar de que algunos quedaron afuera. Todos estos insert lo hizo la inteligencia artificial. Acuérdense que la sentencia insert, yo lo menciono así, pues ya estoy acostumbrado, pero la sentencia insert sirve para insertar datos. Y ya que esto me da el gancho para seguir explicando, vamos a repasar cómo sería, usamos las sentencias SQL en una base de datos. Acuérdense que al menos hay como 3 conjuntos de sentencias SQL que nos ayudan a trabajar con una base de datos. El primer grupo de sentencias SQL es el que nos permite crear objetos en la base de datos. Por objetos estoy diciendo, por ejemplo, tablas, índices y algún otro tipo de objetos. También borrarlos, modificarlos, etc. Esas sentencias son un grupo bien definido que se usa para esta tarea. El otro grupo de sentencias es el de manipulación de datos. Ese es el grupo más rico porque es el grupo que generalmente usamos mucho más. Acuérdense que para crear la base de datos yo solamente lo puedo hacer hasta de la interfaz, es bastante simple, o puedo usar sentencias SQL. En general, siendo sincero, casi todas las bases de datos los usan la creación de objetos con SQL, muy poquito, pero en general usan las capacidades de una interfaz así, una interfaz gráfica. Entonces lo van creando o van modificando de acá mismo la estructura de una base de datos. Salvo que por ahí algunas herramientas de programación generan código y entonces ahí sí ejecutamos la creación de tablas. Pero en general se usan las interfaces. En el SQL ya no, porque el SQL ya es un tema del modelo humano, de crear consultas, de crear relaciones, etc. Y que muestre, que explote la riqueza de los datos. Entonces eso sí, ya más humano. Si eso se crean sentencias SQL, al principio van a ser más básicas, pero después van a ver que pueden hacer sentencias SQL mucho más elaboradas. Entonces, para manipular los datos, en general se usan varios como verbos, se dice. Verbos porque yo puedo consultar datos, voy a poner consultar acá. Para consultar datos empleo el select. Ya sabemos que empiezan con select. Para borrar datos empleo otra sentencia que se llama delete. ¿Sí? Acuérdense que el delete borra datos, no borra la tabla, borra datos dentro de la tabla. El drop table sí borra una tabla. Y actualizar datos sería otra acción bastante común en una base de datos. Eso lo hace la sentencia update. Y tengo, voy a agregar un poquito la letra porque si no se ve. Actualizar, borrar y crear. Insertar, falta. Insertar datos. Sí, me parecía que eran 4 por lo menos. Entonces, para insertar datos uso la sentencia insert. Si se fijan, el SQL es un lenguaje bastante natural. Se usan sentencias en inglés, pero que tienen que ver mucho con la acción que están realizando. Así que es un lenguaje bastante eficiente. Acuérdense que este lenguaje se creó en 1970 y casi ha permanecido inalterable de lo eficiente que es, de lo fácil y bueno, eso ha provocado que lo usen muchísimo las bases de datos desde esa época. Entonces, con esto podemos hacer todas las operaciones que necesitamos sobre datos. Podemos hacer consultas, borrar, actualizar e insertar. El insert lo vimos en alguna forma. Yo le voy a mostrar los inserts que generó la inteligencia artificial para hacer esos datos sintéticos. Pero fíjense que un insert
está compuesto de la sintaxis completa. Sería insert into, el nombre de la tabla, cualquier nombre de la tabla, los campos en donde voy a insertar datos, seguido de la palabra values. Ahí sí yo hago una lista, otra vez encerrada entre paréntesis, con los datos en el mismo orden que los mencioné acá. ¿Ven? Nombre, apellido, teléfono, email. Acá tiene que aparecer nombre, apellido, teléfono, email en el mismo orden. Recuerden que cuando ingreso datos que representan texto, tiene que estar delimitado entre esas comillas simples. A veces también le llamamos apóstrofe. En el teclado en general está arriba a la derecha. Por ejemplo, mi teclado está al lado del 0. Si yo presiono, lo voy a presionar acá afuera. Si yo presiono S, me genera automáticamente 2 porque esto lo hace el editor. Pero acá yo podría meter texto adentro, ¿sí? No acá, pero bueno, en el lugar correspondiente. Entonces, acá me genera un set de datos, varias filas. Acuérdense que cada uno de estos es una fila en la tabla. Bien, así hizo también con la tabla de productos. Esto lo generó la inteligencia artificial. Ven que en este caso yo tengo datos que son texto, pero acá, por ejemplo, para el precio es un dato que es numérico. Acuérdense que a nivel programación, a nivel SQL, también próximamente van a ver Python, el punto es el punto decimal, no existe la coma decimal, es como se expresan los números en inglés, y en todos los lenguajes de programación hay que respetar eso. Y ahí, bueno, de forma similar, acá inserta varios productos en la tabla de productos. O sea, bueno, la sentencia insert no cambia mucho con la forma en que la usemos. Tiene algunas adicionales que ya se van a ir dando cuenta, pero es inalterable casi. Es insert into, la tabla, las columnas donde deseo ingresar datos y los valores después, los valores que estoy ingresando. Eso sería siempre el insert, sigue el mismo patrón. No voy a guardar porque lo modifiqué recién. La otra sentencia que tengo es para borrar datos. Borrar datos lo voy a mostrar acá. No lo voy a borrar, pero no lo voy a ejecutar, pero lo voy a mostrar. La sentencia es delete, como mostré. Acá la estoy poniendo en mayúscula para que se note más, pero no hay ninguna restricción. Delete from, de qué tabla quiero borrar algo. Entonces le podría decir, a ver, alguna tabla que no mate nada. Bueno, voy a decir productos. Pero voy a hacer un insert antes de borrarlo. Si yo ejecuto esto, la sentencia va a intentar borrar todos los datos de productos, algo que sería muy malo. En general, siempre, tanto el update como el delete deben tener un where. El where también se usa, una palabra clave que se usa en el select, se usa en casi todos los verbos, estos que mencioné anteriormente, que realizan manipulaciones. Esto me permite decir qué registro de la tabla de productos deseo borrar. Entonces yo podría agarrar la tabla de productos y decir, voy a crear uno para borrar, voy a poner el 16, que no va a estar relacionado con nada, le voy a poner prueba, le voy a poner que vale 1500 y la categoría le voy a poner en café, en bebida. Acuérdense que hasta que no presione ese no se confirma el dato. Esto que hice acá lo podría haber hecho también con un insert. Si quieren también lo puedo mostrar acá. Antes de borrar voy a hacer un insert. Voy a tener que ir consultando la estructura para no olvidarme. Acá. Antes del delete voy a dejar ahí. Voy a hacer un insert. Insert into el nombre de la tabla, que se llama productos. Entre paréntesis, qué columnas quiero agregar. Acá en la tabla de productos tengo
nombre de producto, descripción, el precio y la categoría. Esto sí sigue de la palabra clave values y los valores. El nombre del producto le voy a poner prueba 2. La descripción se llama prueba 2 también. El precio le voy a poner 100 pesos. Eso es numérico. Y la categoría le voy a poner otras. Y ahí estaría, esto lo voy a comentar para que no se confundan por ahora. Con guión, acuérdense que comento, esta instrucción la ignora el SQL. Y acá yo tengo un insert. Fíjense que no he ingresado datos para la columna producto ID. ¿Por qué? Porque la columna producto ID es autonumérica. No le ingreso datos, automáticamente le va a asignar 1. Entonces ejecuto esto. Y si está todo bien, acá me dice que insertó una fila. Miren lo que se tarda, 0.012 segundos, no se tarda nada. Y si voy acá y voy a refrescar esto, ven que ahí tengo prueba 2. Y automáticamente le puso el 17. Y la categoría otras. Bueno, acá tengo dos filas que me sirven para borrar. Para practicar el borrado. Esa la voy a dejar ahí. Y voy a seguir escribiendo esta sentencia. Fíjense que el ID en este caso me serviría para borrar uno de estos dos productos, porque es único. Voy a borrar el producto, por ejemplo, que tiene el ID 16. Entonces pongo delete from producto where producto ID igual a 16. Entonces de esa forma tomo ese producto, solamente el 16, y lo borro. Si yo ven que acá está, voy a refrescar otra vez, el producto 16 está todavía. Ahora lo voy a ejecutar esta instrucción. Me dice que la ejecutó, se tardó 9 milisegundos. Acá en esta línea de abajo me dice. Y ahora acá no me lo sigue mostrando porque no he refrescado, pero si yo refresco, el 16, el producto 16 ya no está. Ven que 15, 16 no está, está el 17. De la misma forma puedo borrar el 17 también, que es uno de prueba. Si lo pusiera así y le doy suprimir, lo marco, le doy ejecutar, lo borro. Yo lo voy a dejar comentado solamente para no borrarlo. Me gusta tener ese producto de prueba que voy a tener ahí. Y por las dudas tengo ese insert ahí. Fíjense que el producto se llama prueba y otras. Vamos a ponerle un nombre mejor al producto. Eso sería un update. Acuérdense que hemos hecho esto. Hemos hecho esto. Nos faltaría el select de update. El select lo voy a dejar para el final porque es el más rico, que es el que vamos a usar más a menudo. Este ya lo hicimos, este ya lo hicimos. Vamos a hacer un update. El update también sigue una receta siempre muy parecida. Update. ¿Qué tabla queremos hacer update? En este caso la tabla de productos. Lo que sigue siempre al update es algo que se llama set, para asignar datos a una o más columnas. En este caso yo quiero modificar el nombre del producto. Y vamos a ponerle al nombre del producto, a ver, vamos a elegir un nombre de producto que no esté usado. Jugo naranja voy a poner. Jugo naranja. En el nombre del producto y en la descripción le voy a poner lo mismo. Voy a poner jugo chico. Bien. Si yo ejecutara esto, cambio todas las filas y le pongo nombre de producto jugo de naranja y jugo de naranja chico a la descripción. Perdón, a la descripción era. Eso sería malísimo. Acá entonces tengo también usar el where para determinar sobre qué filas voy a operar.
sobre la fila que quiero operar es esta, que es la 17. Entonces coloco, perdón, coloco producto ID igual 17, punto y coma. Entonces ahí tengo mi sentencia de actualización. Este producto que dice prueba a prueba va a cambiarse por jugo de naranja. Vamos a ejecutarlo. Lo marco, como tengo varios SQL, lo marco al que necesito, si no me ejecuta todo. Lo ejecuto con eso. Ahí dice que una fila afectada y se demoró 0.012 segundos. Acá ya lo he modificado, pero no lo muestra porque debería actualizar esta vista de los datos. Y ven que ahora dice jugo de naranja chico, y el precio y lo otro permaneció inalterable porque solamente le pedí modificar esas dos columnas. Perfecto, ahí, perdón. Esa sería un update. Y más o menos siempre tiene la misma receta. Es igual que esto que he hecho acá. A lo sumo puedo también agregarle datos. Por ejemplo, a la descripción podría decirle es igual a la descripción que tenía y le concateno más datos. Puedo hacer algunas cositas que voy a hacerlo para que acá supongamos que a jugo de naranja chico le puedo poner que diga Citric al lado, que es una marca. Entonces puedo poner que concatene, hay una función que se llama concat, la voy a poner en mayúscula para que también se puede usar este símbolo para concatenar. Vamos a usar el símbolo, ese es más práctico, pero voy a poner descripción que le concatene Citric. Entonces dice, esto lo voy a sacar de arriba y voy a dejarlo así. Voy a actualizar de nuevo la tabla de productos, pero solamente la descripción del producto 17, que está acá. ¿Qué va a hacer la descripción? Va a ser igual a la descripción que tenía antes, pero esto le voy a añadir, esto concatena o añade, la palabra cítrica al final. Entonces ven que dice jugo de naranja chico y acá no tiene nada. Si yo ejecuto esto, ahí lo ejecutó, pero no, acá no lo ha actualizado porque esto es una vista de los datos y ahí le digo y ahí dice cítrica ahora. Esa es una pequeña variación en el update. Entonces, bueno, tenemos un montón de formas de actualizar. Esto lo voy a hacer una cosa. Voy a copiar. Voy a dejarlo como estaba antes para tener los dos ejemplos. Y lo voy a copiar acá abajo. Ahí tengo los dos ejemplos para que después puedan hacer la práctica. Perfecto. El delete ya lo tenemos también, lo tengo comentado como seguridad. Esto es por experiencia. Siempre las sentencias que son peligrosas las dejo comentadas. Entonces, si sin querer ejecuto todo el script, esta sentencia que es un poco peligrosa no se va a ejecutar. Pero si la quiero ejecutar explícitamente, la marco sin marcar esto que marca que es un comentario, y ahí si la ejecuto va a funcionar. Pero tengo que hacerlo explícitamente. Entonces de esa forma, sin querer, no la voy a ejecutar nunca. Son pequeños trucos que uno aprende cuando va haciendo muchos SQL. Bueno, entonces ahí también vimos el update. El update también lo vimos. Faltaría el select, que de alguna forma todos estos comandos los estoy repasando con ejemplos un poquito más fabricados de una tabla, de una base de datos un poquito más real, pero es para que tengan una noción de cómo se trabaja en producción, en la verdad, en la realidad, digamos. Vamos a hacer una consulta. En general, si yo hago una consulta, siempre debo usar el comando select, que a lo que sigue el comando select son las columnas que quiero mostrar de alguna tabla. Por el momento voy a presionar asterisco y voy a poner, por ejemplo, productos. Eso me mostraría todos los datos
que hay de la tabla productos. Esto en esta base de datos que es pequeñita no pasa nada. Pero imagínense si ejecuto este comando en una base de datos productiva, en donde puede tener millones de registros. Supongamos que tengo la base de datos de Mercado Libre y pongo esto podría ser espantoso primero porque me devolvería todos los datos de la base de datos de esa tabla, algo que puede demorar muchísimo. Eh, También me traería todas las columnas. Si hay 100 columnas, me trae las 100 columnas. Eh, Todo eso sería una mala práctica. En general, si quiero ver el esquema, o lo veo visualmente, o también puedo limitar la cantidad de resultados que me devuelva con una sentencia que se llama limit. Le digo que me devuelva 10. De la tabla de productos solamente me devuelva 10 o 5, por ejemplo. Voy a devolver 5 para que se vea más fácil. Entonces me va a mostrar todos los campos de la tabla de productos de las primeras 5 filas. Entonces si hago, lo marco y lo ejecuto, perdón, acá lo minimicé. Ahí estarían los primeros 5 productos de la tabla de productos. Esto que dije primeros para la base de datos. Si yo no le digo ningún orden, la base de datos trae los productos que tiene. Al azar los va a traer en general. A ver, ¿por qué me los trajo en orden? La explicación es bastante más simple. En general la base de datos, a medida que uno hace consultas, eso lo almacena en una memoria temporal. Entonces, si le pido los mismos datos, no tiene que acceder al disco eh, para consultar esos datos. El disco es miles de veces más lento. Es decir que si los tiene a mano los datos, te lo entrega los mismos datos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno devuelve datos sin colocar un orden, porque me puede dar cualquier orden. No garantiza ni el lenguaje, ni en general ninguna base de datos, en qué orden se devuelven los datos. A menos que yo ponga la palabra clave order. Yo por acá podría haber puesto order by y podría ponerlo por nombre de producto. Y ahí cambia la cosa. Yo si ejecuto esto, ven que me lo pone por orden, me devolvió A, B, C, los productos que empiezan con esas letras. Ya no me devolvió la secuencia de identificador de producto en un orden, 1, 2, 3, 4, 5, me devolvió el 11, el 3, el 15, el 14. Esto demuestra que me lo devolvió al azar, en realidad. No demuestra del todo, pero bueno, él lo hace así, confíen en mí que lo hace así. Si lo devuelve al azar, hay varias veces que nos hemos llevado una sorpresa porque en general lo devuelve ordenado porque alguien lo consultó o lo tiene a mano ordenado, pero eso no involucra que dos personas que ejecuten exactamente la misma consulta sin order by les puede devolver los datos diferentes y es la misma consulta. Entonces siempre si uno quiere obtener el mismo resultado del mismo orden, tiene que colocar la sentencia order by, sí o sí. Buenísimo, ahí tenemos ya entonces un pequeño select. También mencionó Diana, que es algo que está muy bien, que acá en general asterisco no está bien devolver todas las columnas. Estas tablas que son pequeñitas no hay problema, pero hay tablas que pueden tener 50 columnas. Entonces, siempre es necesario trabajar sobre los datos que necesitamos. Si necesitamos trabajar con todos, no hay problema. Pero si no necesitamos trabajar con todos y yo quería saber el nombre nomás, yo acá debería haber puesto nombre de producto o los precios, o nombre de producto y precio, debería haber puesto nombre de producto y precio. Los otros campos no me interesan, entonces tengo la tablita, esos datos que me retorna esta consulta. Ven que son más abreviados, los va a ir trayendo cada vez más rápido. Datos que tienen muchísimas columnas o muchísimas filas, los trae cada vez más lentos, los trae lentos. Bueno, entonces de esa forma, en general siempre que estamos viendo una base de datos, a veces le ponemos asterisco solamente para saber qué columnas tiene. Si no tiene esta visión así como muestra acá como en forma de árbol, podemos colocar un cel asterisco con un limit. Entonces de esa forma nos aseguramos que no va a devolver todos los datos de la tabla, sino 5 datos.
O 1 podríamos haber devuelto, o 2. Es lo mismo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una primera aproximación. Lo mismo podríamos hacer con cada una de las tablas. Yo podría decir, para ir explorando, eso es algo muy típico, explorar las tablas, clientes, hacer asterisco from clientes, solamente voy a hacer 5 registros, como para saber qué tiene. Ahí tengo 5 registros de la tabla cliente, hace que tiene cliente ID, nombre, apellido, sin mirarlo de acá, y email. Y igual la columna, la tabla, esta fue la tabla de productos, clientes y la ventas. Al SQL no le importan las mayúsculas y minúsculas. En general yo cuando estoy trabajando en producción o haciendo programas, escribo los sentencias o palabras clave en mayúscula para que sean más notables, más fácil verlas a simple vista. Siempre hay que terminarlos con punto y coma la sentencia SQL, a pesar de que si no la terminas con SQL funciona lo mismo, pero siempre hay que tratar de respetar todas las instrucciones que nos dan de los lenguajes de programación, o bueno, en este caso SQL. Bueno, ahí tenemos también la vista de la tabla ventas. Siempre esto se hace para explorar más o menos qué datos tiene, qué forma tienen los datos, etc. Después se le va agregando orden o filtros, etc. para ver qué datos son más notables, etc. Yo acá, por ejemplo, la tabla más útil me parece que es la tabla ventas, porque es la que podemos hacer estadísticas, etc. No es que sean, bueno, todas las tablas son útiles, pero esta es la más útil en general para hacer estadísticas. Entonces, supongamos que yo quisiera saber cuál ha sido la venta mayor y cuál ha sido la venta menor de toda la tabla de ventas. Ahí sí lo podemos hacer con una sentencia que se llama suma o mínimo, o varias sentencias que se llaman de agrupación. En esto que he hecho yo acá en la tabla de ventas, que es consultar, una consulta en general me devuelve un resultado, fila a fila, todos los resultados que encuentre en la tabla, que yo la haya filtrado. En este caso me devuelve 5 porque pedí 5. Pero yo supongamos que quisiera obtener el mínimo de esta columna, de toda la tabla de ventas. Para eso se usan funciones que se llaman de agregación. Voy a escribir la sentencia esa acá abajo para que vean cómo sería. Entonces yo puedo poner select. Primero voy a ver el máximo total de la tabla ventas. En general las sentencias que son máximo, mínimo, promedio, etc., solicita que mencionemos por qué campo voy a agrupar. Si no menciono en qué campo voy a agrupar, agrupa toda la tabla queda agrupada. Eso significa que por toda la tabla me va a devolver un solo resultado. Entonces yo podría decir acá, ejecutar esto, y ven que la venta máxima que realizó es 17.800 de algo, no sabemos de qué moneda, no importa eso. Y también podría poner la venta mínima, que sería la mínima de total. Entonces tengo la mínima fue 3.700 y la máxima fue 17.800. Cuando usa una función, cualquier SQL, no solo SQLite, se pierde el nombre porque no le pone el nombre que se llame total porque está envuelto por una función. Estamos devolviendo el resultado de una función. Como no sabe qué nombre ponerle, le pone el mismo nombre que se ha usado para ejecutar cada función, en este caso el máximo y mínimo. No tiene nombre la columna en realidad. Esto no es bueno a veces cuando hacemos una estadística, porque acá va a decir max total y acá le podría poner un nombre. ¿Cómo se pone un nombre? Se pone la palabra clave as o como significa, y le digo que este es el máximo
y este es el mínimo. Con esto le estoy indicando que cuando vaya a aparecer un nombre o darle un nombre a esta columna, le coloque este nombre. Y para esta columna coloque este nombre. Si yo lo ejecuto esto, van a ver que ahora aparece máximo y mínimo. SQL en general tiene muchas formas abreviadas. La forma más abreviada de esto es sacar la palabra as y también funciona. ¿Sí? Va a funcionar exactamente igual. En general, yo que prefiero colocarlo, porque muchas veces, como la coma esta ocupa tan poquito espacio, no se sabe bien o no se ve a simple vista que estoy intentando realizar. Así que yo soy el de los que propone siempre poner la palabra clave as, para que sea más fácil ver qué estoy haciendo en el SQL. Hay como una máxima que se menciona cuando uno programa, que es cuando se hace un programa, el programa se hace generalmente una o dos veces, se edita y funciona. Pero el programa después se lee muchas veces. O sea, cuando uno quiere entender qué pasó, va y lee el programa. Es decir, que los programas por lo general se escriben una vez, pero se leen muchísimas veces. Entonces, lo mejor que podemos hacer en un código de programación es hacerlo lo más claro posible, para que cuando lo lea se entienda fácilmente qué intenta hacer. Entonces, mientras más claro esté, mejor. De hecho, acá yo podría también poner un comentario. Esto prueba las funciones de agregación. Entonces, es una forma de hacer un comentario. Quizás este comentario no es tan útil porque la sentencia es bastante simple, pero bueno, lo ideal sería que haya comentarios, se elijan nombres adecuados para la columna. Si yo le pusiera el nombre de columna A y B, y yo ejecuto esto, y veo el resultado, dice A 17.800, B 3.700. Viendo el resultado simplemente no sé qué está pasando, no sé de qué son estos números. Pero si yo uso las palabras clave mínimo y máximo, palabras clave no, en realidad algo más significativo, sé que esto está hablando que hay un valor que es máximo, que es de 17.800, y sé que está hablando de un valor que es mínimo de 3.700. Entonces de esa forma es más expresivo lo que intento hacer con el lenguaje de programación, en este caso SQL. Bueno, entonces ahí tenemos ya otras pequeñas pruebitas de cómo se puede usar el select. Y con eso ya hemos visto casi todo de estos verbos. El select es enorme. Vamos a seguir extendiéndolo. Y voy a aprovechar para eso. Yo acá me anoté todas las consultas que fueron haciendo en el curso, etcétera, y voy a contestar casi todas las que pueda para que también eso quede registrado. Algunas las contestó Dayana, Diego, les ha ayudado con esto. Lo mismo las voy a volver a contestar para que quede grabado en el video y las preguntas puntuales, entonces ya nos queda eso de una forma más accesible y no buscarlo todo en el video. Bueno, voy a empezar por cualquiera, pero de las que son fáciles ya vuelvo a las más complicadas luego, donde se usan y pegarían y ejecutan las sentencias analyze y vacuum. En general estas sentencias las hace alguien, el administrador de la base de datos en general, alguien que está haciendo consultas, no va a hacer nunca analyze, o sea, analyze sí, pero vacuum lo va a hacer el administrador de la base de datos. Y voy a explicar por qué. El vacuum lo que hace es reorganizar la información de la base de datos para que en general ocupe menos espacio. Ahora les voy a decir por qué. ¿Y por qué van a decir por qué ocupa mucho espacio? Porque nosotros en una base de datos hacemos operaciones de insertar datos y borrar. El borrar, nunca la base de datos borra el dato físicamente de la base de datos. Lo marca como borrado. Es decir, que si en una base de datos yo inserto 1.000.000 de registros y borro 500.000, la base de datos tiene ocupado el espacio como si tuviera 1.000.000 de registros. Esos que marcó como borrado, esos 500.000, los marcó como borrado, pero no los borró, los marca como borrado.
Entonces después, aunque si hagamos las consultas, no lo vemos esos datos, pero están marcados como borrados. ¿Por qué? Porque es más óptimo marcarlo como borrado y seguir ejecutando otra instrucción. Eso es mucho más rápido que reorganizar la estructura de toda la base de datos, de toda la información, por cada borrado. Los marca simplemente y sigue ejecutando otra cosa la base de datos. Entonces, si una base de datos estaba con muchas operaciones de borrado, de insert, etcétera, con el tiempo se dice que se degrada. Se degrada porque capaz que la base de datos tiene, como dije recién, 500.000 registros efectivos que yo veo, pero adentro en realidad tiene escrito 1.000.000 de registros o 2.000.000. Esos otros registros que tiene además están borrados y ocupan espacio y entorpecen también la velocidad de la base de datos. Todo eso es algo malo en general. Entonces, el administrador de base de datos cada tanto puede correr en su planificación, puede decir cada una semana en donde la base de datos no esté activa, porque otra cosa, la base de datos no tiene que estar en uso en general para ejecutar esta sentencia. Entonces, un fin de semana, un domingo, por ejemplo, ejecuta un vacuum. Siempre también hay que tener backup antes de ejecutar un vacuum. En general, las operaciones de la base de datos son seguras, pero nada implica que en el medio de un vacuum, donde la base de datos está reorganizando la información, se corte la luz y la base de datos queda en forma corrupta. No, la base de datos no puede recuperarse de una catástrofe así. Entonces siempre el administrador de la base de datos va a hacer backup y luego va a ejecutar esta sentencia. Y luego va a volver a hacer backup si es necesario. Pero en un ambiente totalmente seguro, controlado, sin usuarios, etcétera. Por eso esta sentencia le digo que en general no la ejecuta un usuario, sino que la ejecuta un administrador de base de datos. Pero siempre es útil saber para qué sirve. Sirve para eso, para reorganizar el espacio. Otra consulta que viene acá es la consulta Analyze. Esta consulta es muchísimo más compleja. Deberíamos dedicarle, si necesitamos aprenderla a usar, son varias clases, porque esto es de SQL muy, muy avanzado. Básicamente la sentencia Analyze sirve para calcular ciertas estadísticas en una base de datos y esas estadísticas sirven para mejorar la performance, la velocidad de una base de datos. La consulta Analyze nos devuelve un montón de información útil sobre alguna consulta, sobre el uso de índices, etc. O sea que tiene varias formas de trabajo. Analyze es en una sentencia todas son sentencias de SQL, pero la ventaja que, por ejemplo, Vacuum, le voy a mostrar acá en la base de datos, si yo tengo la base de datos abierta, yo puedo dar botón derecho sobre una tabla y hacer Vacuum en la base de datos. Hacer botón derecho sobre la base de datos y ejecutar Vacuum, ¿ven? Lo ideal es ejecutar Vacuum sin estar usando la base de datos, ¿sí? En la columna, la Analyze tiene varias formas de escribir, pero lo importante es que sepan qué hace. Darle un ejemplo a Analyze me llevaría muchísimo tiempo porque tiene, como indiqué, muchas subformas de usarlo y es una sentencia de SQL avanzado. Pero lo importante es que sepan que sirve para esto, ajustar la performance de una consulta, de la base de datos, calcular ciertas estadísticas del uso de la base de datos. Entonces eso estaría contestado acá. Les voy a ir poniendo OK porque así me hago una guía visual. Acá también hace una pregunta del Bitwin, que es igual a entre. En realidad literalmente significa entre. Y eso se usa en la parte del where, donde hago un filtro. Eso me sirve para filtrar datos entre dos valores. Supongamos, voy a hacer un ejemplo acá en el SQL. Yo quiero devolver las datos de la tabla ventas. Voy a poner asterisco para ver todos los datos primero. Esto lo hago porque sé que la base de datos es pequeña. Entonces supongamos que quiero devolver... voy a hacer esto mejor. Yo sé que el máximo es 17.800 y el mínimo 3.700. Pero yo quiero los tickets que están entre 3.700 y 6.000. Un ticket medio más o menos. Entonces yo puedo poner where
total sea mayor o igual de 3700 y total también sea menor o igual de 6000. Ahí está. Entonces esto también se puede hacer con el Bitwin. El Bitwin lo que hace es exactamente esto. Es decir, entre este y este número quiero que me devuelvas todo. Yo lo voy a dejar así para que vean la facilidad de la expresión. Bueno, encontré solo un ticket. Acá podemos incrementando. A ver. Si en 7000 ya aparecen tickets. Miércoles que tenemos 8000. Vamos a poner 10.000. Ahí aparecerá. Justo está en el límite de todos los otros. Entonces, entre 3700 y 10.000 tengo todos estos tickets. Para eso serviría el Bitwin o el darle desde hasta, digamos, o entre a una consulta SQL. Las fechas en SQLite se almacenan en formato texto. Yo lo mencioné creo anteriormente, pero las fechas se almacenan en formato texto y con el formato ISO. El formato ISO de las fechas almacena el año en 4 dígitos, voy a ponerle 4A, el mes en 2 dígitos y el día en un dígito. Si ven, al comparar fechas van a quedar ordenadas ya, porque supongamos que la fecha de hoy, 2025, o la fecha cualquiera del mes, ahí, si yo la comparo con otra fecha, como está año, mes, día, está ordenada a nivel numérico y puedo compararlas perfectamente y me va a traer la mayor de dos fechas. O sea, como texto también está ordenado numéricamente, así que no va a haber problema para comparar. Diferente sería que la fecha me la devolviera en formato inglés, en donde el mes va al final y el día está al medio. En ese caso no puedo comparar, porque el mes es un valor más significativo que el día. No está ordenado numéricamente, según sus dígitos de más significativo a menos significativo. Entonces, si estuviera en formato inglés, no la puedo comparar. Pero afortunadamente el formato ISO lo ordena así: año, mes y día. Entonces me sirve para comparar fechas tranquilamente, que no va a haber problema. Lo va a poder comparar bien. Con eso contestaría esta pregunta, que creo que a eso iba orientada. Entiende la fecha porque está ordenada. La fecha ya en el formato que la muestra y la almacena está ordenada de dígitos más significativos a menos significativos. Mayúsculas y minúsculas. Esto es todo un tema. Las mayúsculas y minúsculas, esto lo he copiado tal cual del chat. En general las bases de datos vienen preconfiguradas la mayoría para no distinguir entre datos que están almacenados en mayúsculas o minúsculas. El SQL de entrada ya en las palabras clave no le importa si están en mayúscula o minúscula, si va apuntado a eso. Pero a nivel dato sí, sí importa las mayúsculas y las minúsculas a nivel dato. No es lo mismo una minúscula que una mayúscula a nivel dato. Pero las bases de datos en general vienen configuradas por defecto para ignorar que un dato esté en mayúscula o minúscula. Y también trae ciertas veces ciertos operadores para que no suceda ese tipo de errores. Yo acá le voy a dar un ejemplo. Miren, voy a ejecutar ahí para ver la tabla de ventas. Perdón, la tabla de productos. Voy a hacer. La tabla de productos tiene nombre. Voy a poner en mayúscula para que sea mejor nomás. Pero no porque no se ejecute. La tabla de productos, por ejemplo, tiene acá empanada de carne.
o milanesa, la palabra milanesa. A ver si tengo alguna con acento, no tengo ninguna con acento. Bueno, no importa. Supongamos la palabra milanesa. La milanesa está escrita con la M mayúscula, pero yo podría buscar eh, la palabra milanesa. Where, nombre, producto, like. Voy a poner, acuérdense que el like es para buscar aproximado, y voy a poner la palabra milanesa en el medio. Milanesa. La ejecuto. Perdón, le puse un punto de coma acá sin querer. Y me devuelven a milanesa. Ven que yo la puse exactamente en el mismo si es mayúscula o minúscula, en la misma forma. Yo acá le voy a poner todo en minúscula la letra y devuelve lo mismo. Hay bases de datos que no vienen configuradas así, entonces tienen en ese caso un like que se llama eLike. Acá no lo tiene, pero en otras bases de datos sí. eLike significa la I, viene de insensitive like. O sea, insensitive, pues a la mayúscula y minúscula que le dicen case, case insensitive significa sin tener en cuenta la mayúscula o minúscula. Eso significaría la I. En este caso no hace falta porque SQLite ya lo viene trayendo implícito, así que le da lo mismo buscar en mayúscula o minúscula. Eso se respondería esta respuesta y un poco más para las otras bases de datos que sí tienen en cuenta eso. Pero en general se puede configurar la base de datos para que no tenga en cuenta eso. Claro, acá decían, bueno, acá es una pregunta con respecto al like. El like busca como un patrón. Yo podría poner, no, ni siquiera la palabra compuesta, podría poner Mila. Y entre estos símbolos, el símbolo significa cualquier cosa que esté seguido de la palabra Mila con cualquier cosa al final. Si yo ejecuto esto, ven que se ejecuta correctamente, buscar la palabra milanesa napolitana. Capaz que haya algo con mil, a ver si me ayuda. No, bueno, no pasa nada. Acá podría poner tom de tomate. Capaz que haya otra cosa con tomate, no creo, pero bueno, por ahí tengo suerte. Ven, acá no lo encontró, pero no sé si estaba. Voy a ponerlo así. Salsa de tomate. Debería. Ah, está en descripción eso. Estoy usando el nombre. Ahora sí voy a buscar tom. Ahí encontró tomate y tomateca. Entonces, bueno, ahí es un caso donde está buscando por aproximación. Esto sería como un patrón. Bueno, vamos a ver otras consultas. Esta tarea ok. ¿Cómo borrar una tabla que creaste por error? En general es algo que no tiene recuperación una tabla, pero se puede borrar con la sentencia drop table. Yo puedo borrar una tabla con la sentencia así. Drop table y el nombre de la tabla. Con eso borro la tabla y todo su contenido. Es irrecuperable, ¿sí? En general no es una sentencia que se ejecute casi nunca. De hecho, en las bases de datos productivas hay muchos de estos comandos que están prohibidos, digamos, para los usuarios comunes. Pueden hacer consultas, pero no pueden hacer modificaciones. Sino también se puede hacer botón derecho y borrar la tabla de acá. Delete table. Eso borra toda la tabla y todo el contenido. No es una sentencia que se haga siempre. Esto también estaría respondido. Esas de Python. Bueno, estas son de Python. Ya vamos a ver ligeramente algo de Python para que inicien la próxima clase.
Eh, Esto hablan de vínculos y con esto yo creo que ya cerraríamos porque esta pregunta que está acá habla de tablas vinculadas y funciones select anidadas. Vamos a ver eso y con eso cerraríamos. Me parece que se me ha extendido un poco el video, pero es necesario a veces. Bueno, supongamos que yo quiero, tengo la tabla ventas. Yo listo toda la tabla ventas. Si se fijan, me dice un identificador de la venta y a qué cliente pertenece esta venta. Así a simple vista no me dice mucha información porque solamente tengo el identificador del cliente. Pero supongamos que me gustaría decir, este cliente gastó todo este total. No tengo acá visualmente ese dato. Debería vincular la tabla ventas con clientes. Hay muchas formas de hacer eso. Una de las formas más típicas es yo que ponga cliente acá. Clientes. Perdón, por eso no me la marca. Si hago eso, lo que va a hacer el SQL es cruzar todas las ventas con todos los clientes. Eso es algo indeseable, porque en realidad es como si yo tuviera dos conjuntos y uno todos los elementos del conjunto 1 con todos los elementos del conjunto 2. Si yo menciono dos conjuntos, hace eso. Eso se llama cross join. O sea, si yo tuviera 5 elementos en el conjunto 1 y 5 elementos en el conjunto 2, voy a tener 25 elementos porque cada uno de estos elementos va a estar cruzado con cada uno del otro conjunto. Es como 5 por 5. Eso se llama cross join. En general el cross join, salvo que sea para una situación muy específica, no se usa. Yo lo que uso es un join. Trato de unir cada elemento con cada coincidencia en otra tabla. Eso sería. Entonces, para el SQL acá faltaría saber cómo coinciden estas dos tablas. Hay una sintaxis parecida a esta, pero en general la que se usa es unir dos tablas. Entonces se usa algo que se llama inner join. También se puede poner join, abreviado. Entonces dice, dame todo de la tabla ventas y unila con la tabla clientes. Acá lo que faltaría es cómo se unen. Entonces yo acá voy a desplegar solamente para mostrarle y la tabla ventas cómo se unen estas dos tablas. Entonces eso se hace con una instrucción más que se llama on. Ahí voy a decir qué campos de cada tabla permiten unirlas. Entonces digo que la tabla clientes tiene en su como columna cliente ID. Acá me lo facilita. Y la tabla ventas también tengo cliente ID. Entonces le estoy diciendo que una la tabla ventas y cliente, en donde la tabla clientes use el campo cliente ID para unir la tabla ventas y que use su campo cliente ID. Cada tabla está usando su campo cliente ID para unirlas. Y ahora sí es útil. Esto es un join entre dos tablas. Correcto, porque estoy buscando o estoy mencionando por qué columnas se vinculan a esas tablas. Entonces, si yo lo ejecuto, me va a decir que el cliente Juan Pérez tuvo este total de compra. Luis tuvo este. Podría ordenarlos, por ejemplo, para hacer una estadística más útil. Order by. Acá, cuando ya tengo más tablas unidas, siempre es bueno mencionar la tabla y qué campo de la tabla quiero mostrar. Ahí voy a poner que los ordene por el total de venta en orden descendente. Entonces ya tengo una estadística más útil. Sé los clientes que más han gastado. Son estos. Supongamos que quise hacer una campaña de marketing, puedo hacerla en estos clientes que sé que más han gastado. Es una consulta más útil. Y ahí he hecho un join de dos tablas. ¿Qué pasa si en alguna de las tablas o no está el cliente o no está la venta? Si no está el cliente o no está la venta, no hay conciencia y ese registro no se va a traer. ¿Sí? No se va a traer. Por lo que existen en SQL algo que se llama left join o right join.
El left join dice, como estoy uniendo dos tablas, y en general la que primero menciono está a mi izquierda y la que segundo menciono está a mi derecha del código. Ven, en este caso, yo voy a poner todo junto acá. Fíjense que acá tengo el join, y el join tiene una tabla a la izquierda y otra tabla a la derecha. Yo acá, si pongo left join, dice, tráeme siempre los datos de ventas, y si existe alguno de clientes, tráemelo. El left join es opcional, la tabla que está, perdón, es mandatoria la tabla que está a la izquierda, y es opcional la tabla que está a la derecha. Ahora, si yo pongo right join, de derecha, right es de derecha en inglés, esto significa, tráeme siempre los datos de cliente, y si hay ventas, tráelo. Esto sería, yo también lo puedo ejecutar esto sería más útil. Ven que hay clientes de los cuales no tengo ventas. Los trae lo mismo, pero no tengo ventas. En el join puro, me trae solamente los que tienen ventas, que han realizado compras, digamos, que están en la tabla de ventas. En este caso estoy mostrando clientes que no tienen ventas, que no han realizado ninguna compra que aparezca en la tabla de ventas. Entonces de esa forma, bueno, ahí he explicado el inner join, que sirve para vincular las tablas con los dos que tienen que existir, el left join, en donde la tabla que prevalece es la de la izquierda, y el right join, en donde la tabla que prevalece es la de la derecha. De esa forma podemos vincular muchas veces tablas. Yo acá podría decir, bueno, no solo vincularme la tabla cliente, ahora también quiero tener la tabla ítems. Entonces yo puedo poner inner join, ítems venta, on, y acá voy a poner ítems venta, punto. Yo sé que es la venta ID, y la tabla ventas es su venta ID. Y ahí vinculé otra tabla más. Y ahí tengo el cliente, está repetido porque están todos los ítems que compró. Y el precio obviamente está repetido. Acá me faltaría solamente vincular la tabla producto y tengo todas las compras realizadas individuales por los clientes. Lo voy a unir para que vean. Inner join, productos, on, productos, punto, el producto ID es igual a ítems venta, punto, producto ID. Y ahí tengo todo vinculado. Tengo todo el circuito, el cliente, la venta de la compra que figura de él, los ítems de esa factura y los productos. Ahí la ejecuto, entonces tengo Juan Pérez, ahí está el total de la venta, hasta el ítem, el precio que pagó, el nombre del producto y el precio que tenía el producto. Y la categoría, todo. Todos los datos unidos en un solo registro, que obviamente está duplicado porque por cada ítem me figura el cliente, el mismo cliente. Pero bueno, esto sería para una estadística. Yo acá después podría mencionar las columnas que me interesan. Por ejemplo, de la columna ventas yo puedo poner ventas, me interesa el total, ventas, me interesa el total. De la columna clientes me interesa el nombre y el apellido. Perdón, clientes.nombre, clientes.apellido. Y de la tabla ítems, el precio unitario y la cantidad. Entonces pongo la tabla ítems venta, la cantidad, y la ítems venta, el precio unitario. Y de la tabla de productos me interesa el nombre nomás del producto. Y de productos, punto, voy a hacer así, le voy a dar un enter acá para que no se vaya tan allá. Y de la tabla de productos me interesa el nombre del producto. Entonces ahí tengo una consulta bastante más perfeccionada. Y tengo el total,
el nombre del cliente, la cantidad de este producto y el precio unitario del producto. Si uno todo esto me debería dar el total, si está bien fabricada la base de datos que creó la IA. Pero bueno, ahí tendría una estadística donde une todas las tablas. Entonces de esa forma yo contesto un poco esto. Obviamente se repiten los nombres porque cuando yo uno tabla estoy desnormalizando, es para un reporte. Y acá también estoy contestando en parte estas consultas. Otra cosa que está mencionada como de pasada ahí es que yo acá donde devuelvo el nombre de algo puedo hacer también un select adentro de un select. Eso se llama subquery. Yo voy a volar todo esto. Yo podría poner, supongamos que quiero devolver cuánto ha gastado los clientes. Yo puedo poner así, select asterisco from clientes. Y acá debería hacer un join con la tabla ventas para saber cuánto ha gastado algún cliente en particular. Pero yo acá me dicen, no, mira, quiero saber todos los datos del cliente y el total de gasto que ha hecho, de todas las facturas. Eso ya tiene una agrupación, porque estoy agrupando por cliente. Lo puedo resolver uniendo y agrupando, pero lo voy a resolver de dos formas diferentes. Después lo voy a hacer agrupando para que este ejemplo cierre la clase. Pero puedo hacerlo así. De la tabla de clientes, dame todo, todas las columnas, así se pone. Pero después hace un select acá. Hago un select. Lo voy a hacer de la tabla ventas. Y tengo que decir qué cosas de la tabla ventas quiero traer. Quiero traer todo de la tabla ventas, donde la ventas punto cliente ID coincida con el cliente ID que estoy evaluando. Entonces cliente punto cliente ID. O sea, por cada registro de esto me va a traer algo de esto. Y esto sería la suma del total. Todo esto lo manejo, no vayan a creer que lo manejo porque he hecho muchos SQL. Realmente vivo haciendo esto. No se frustren si no lo pueden seguir así, obtener a veces tan naturalmente, pero van a ver que si lo piensan individualmente lo van a poder hacer a los SQL. No significa que lo van a trabajar súper fluido al principio, pero con el paso del tiempo van a ver que cada vez es más fluido el manejo de SQL. Entonces acá le voy a poner total comprado. Le voy a poner un nombre. Ven que acá si no le pongo as me lo va a tomar, o le puedo poner as total comprado. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy obteniendo todos los datos de clientes, pero a esta columna la estoy buscando con un select a los datos. ¿Y dónde estoy buscándolo? Lo estoy buscando en la tabla ventas. ¿Y qué estoy buscando? Todos los totales sumados, pero con una condición, que las ventas correspondan al cliente ID que estoy, digamos, iterando. Acuérdense que esto va a ir ID por ID mostrando a los clientes. Entonces va a ir buscando ese cliente ID en la tabla ventas y va a sumar todos los totales. Si yo ejecuto esta consulta, me trae todos los clientes y acá el total de lo que compró. ¿Sí? Fíjense que algunos clientes no han comprado nada. Cuando no compra nada me trae la palabra null. Y esta sería otra forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es con join y agrupar. Hay muchas formas de hacer lo mismo en SQL, no vayan a creer que hay una. Este sería, digamos, como el cierre para esta consulta que fue... acá dicen c.nombre, justamente a veces se pone ventas.clientID y clientes.clientID. ¿Por qué se antepone el nombre de la tabla? Porque el campo se llama igual, ¿ven? ClientID y ClientID. En las dos tablas se llama igual. Si yo no antepongo el nombre de la tabla, el SQL no se da cuenta a qué cliente ID estamos refiriéndonos. Si es a la tabla ventas o si es al cliente ID de la tabla clientes. Por eso a veces se antepone el nombre antes.
De hecho, a veces se le puede dar un alias a las tablas. Yo podría decir alias C y ahora la tabla de clientes se llama C. Entonces, en vez de poner clientes.clientEdit, puedo poner C. Eso a veces también se usa esa sintaxis. Eh, Hay muchas alternativas. Todo lo que coloco en algún lado, en SQL me permite colocarlos en las diferentes partes de un select. Recuerden que esto es práctica, ¿eh? No vayan a creer eh, que es imposible tampoco, pero hay que practicarlo, digamos, no hay otra forma. Y con eso de alguna forma respondo esta consulta también. ¿Sí? Eh, Como para cerrar antes de que terminar esta parte SQL. Eh, es necesario que para la próxima clase se instalen el Python. El Python lo pueden descargar de aquí. En realidad no va a ser necesario para la próxima clase que instalen Python, pero si quieren instalarlo, mejor, eh, porque después van a poder ejecutarlo en sus máquinas y desde acá lo pueden descargar. ¿Sí? Downloads Python. ¿Por qué no hace falta a veces descargarlo? Porque hay algunas utilidades web, como una que fuese Google, que se llama Google Colab, que lo puede ejecutar en el navegador sin instalar nada. Tiene algunas limitaciones, pero es también bastante útil para probar Python. Eso lo van a ver en la próxima clase. Bueno, con esto yo creo que hemos llegado al final de, por lo menos, el módulo SQL. Este módulo, obviamente, si nosotros pensamos hacer más cursos de estos, a veces muy poquito en 3 módulos, pero hemos podido ver casi todo lo que es SQL. Digo casi todo porque quedaría una parte muy avanzada de SQL que no la podemos ver por la brevedad de la cantidad de clases, pero lo podemos ver en otros módulos que ya hemos propuesto para el Consejo Profesional y ahí van a tener la oportunidad de, bueno, de ampliar los conocimientos de todo esto. Eh, bueno, espero que aguardo sus comentarios. Cualquier consulta o la responderé en el video, en el próximo video que haga, o por los grupos que disponemos. Así que bueno, muchas gracias por atenderme y nos vemos en la próxima clase.